Hola, de nuevo soy Mario Valencia. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Conexión Análisis. Y en esta oportunidad vamos a hablar con una dirigente gremial del Valle del Cauca. Se trata de Jitsi Becerra, es la directora ejecutiva de ACOPI Valle del Cauca, que es el gremio de las MIPYMES a nivel nacional, y pues ella es la directora en el Valle del Cauca. Jitsi es profesional en mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. Tiene una larga experiencia, más de 15 años de experiencia en el sector empresarial y el sector gremial en el Valle del Cauca y a nivel nacional también, en temas de comercio exterior, en el sector de cuero, de calzado, la marroquinería. Así que pues conoce muy bien el sector empresarial, el mercado de trabajo del Valle del Cauca y nos va a ayudar a entender qué está pasando en términos económicos, en términos sociales, incluso políticos también en la región. Jitsi, buenos días, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias, Mario. Muy buenos días a ti. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que muy complacida de estar aquí hoy compartiendo contigo. Gracias, Jitsi. Ayúdanos, por favor, en primer lugar a entender cuáles son las causas de lo que está, que llevaron a esta situación social de violencia, de conflictividad en el Valle del Cauca. ¿Cuál es el origen de esta situación? Bueno, mira, Mario, nosotros, primero que todo, para decirte que, por supuesto, como sector empresarial y dirigente gremial, nosotros lo primero es que lamentamos y nos duele muchísimo las vidas que hemos perdido vallecaucanas, civiles, militares, policiales. Para nosotros ha sido absolutamente doloroso y por esa misma razón nos hemos volcado a tratar de entender eso que tú mencionas. La lectura que nosotros desde el sector empresarial damos son varios. La primera es que no podemos desconocer que en Cali se ha convertido desafortunadamente en un corredor de muchas fuerzas ilegales desde el punto de vista del microtráfico, desde el punto de vista de, digamos, de grupos al margen de la ley, también igual este tema de los grupos urbanos ilegales. Entonces, consideramos que eso es uno de los factores muy importantes que nosotros como empresarios, a pesar de que nunca nos ha gustado, digamos, hablar del tema, no por nada, sino básicamente porque tenemos muchas cosas en qué pensar, pero sí nos parece importante colocarlo sobre la mesa y nosotros también apropiarnos porque es nuestra ciudad, es nuestra región y tenemos que empezar a hablar de ese tema. O sea, la seguridad es importante y reconocer cuáles son nuestras situaciones de orden público es absolutamente necesario. Importante mencionar eso. Viene otro tema muy importante y es que Cali y el Valle del Cauca ha venido, digamos, desafortunadamente abriendo la brecha en algo que es la informalidad y una cosa que también nos preocupa y queremos empezar a trabajar ahorita porque yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es reconocer qué es lo que todos tenemos que mejorar y hacernos corresponsables. Es el tema social. Realmente el que 350.000 personas se acuesten con una sola comida en Cali es absolutamente preocupante y doloroso y es algo que nosotros tenemos que trabajar entre todos para poder solucionar. Esa es otra dificultad. El cansancio social frente al tema de la pandemia, estar encerrados, no tener soluciones, estar obviamente con los indicadores caídos y tener un estrés social es otra fuerza que también entra en ese momento a ser parte de esa gran explosión y ese estallido social. Y por último, por supuesto, el tema económico. El tema económico no es solamente el tema empresarial porque nos estamos dando cuenta que el Cali y el Valle del Cauca es una región donde el porcentaje de informalidad es muy alto. Entonces nosotros tenemos que también reconocer que somos una región del rebusque. Entonces la suma de esas cuatro situaciones hicieron, digamos, el caldo de cultivo para lo que tenemos hoy, sin desconocer tampoco que lo que nos ha dejado esto es que también hay un estallido social que no solamente se presenta en Colombia, sino también en otros países latinoamericanos y europeos, ¿no? De acuerdo, Jitsi. Y creo que haces un barrido muy amplio, digamos, de todos los problemas sociales, económicos, en términos de seguridad, institucionales también. Yo soy caleño, nací en Cali, estudié en Cali, viví en Cali hasta que tenía 25 años, no vamos a decir hace cuánto fue eso. Y yo recuerdo haber vivido en una región muy diferente.
Digamos, había trabajo en fábricas, estaba Chiclets Adams, estaba Bayer, estaba Colgate. Chelín, Sí, ajá, yo recuerdo que la dinámica era muy diferente, se creó, digamos, existe, pues, digamos, todavía se llama el barrio obrero, pero el barrio obrero tiene una connotación porque era, pues, el barrio de los obreros y un sector empresarial, industrial muy importante. ¿Cuáles son esas condiciones ahora? ¿Ha cambiado algo de esa Cali que era industrial, de ese Valle del Cauca, que era de una iniciativa industrial muy importante? ¿Ha habido algún quiebre en esa relación entre las empresas, la sociedad y el Estado, o digamos que las cosas siguen funcionando como era antes? no, realmente ha cambiado. Efectivamente, nosotros como región, como Valle del Cauca, pues tenemos que pensar y decir, y pensar y ser conscientes de los datos, de qué es lo que pasa. Empresas que estaban en Cali se fueron, sí. Empresas que llegaron de internacionales a otras regiones del Valle del Cauca también. Es decir, han pasado las dos cosas. Yo pienso que hay una cosa que también nos deja de lección toda esta situación que hemos vivido en Mario, y es que no podemos ver las cosas de manera totalitaria. No funciona así, ni las propuestas, ni las soluciones, ni las realidades. La realidad del Valle del Cauca y la realidad de Colombia es que la economía se ha movido. Adicional a eso, también las tendencias internacionales. Entonces, nosotros también estamos en esa senda. ¿Qué ha pasado? Sí, efectivamente, ha habido una pérdida de industrialización de la ciudad de Cali. Y hay una cosa que nosotros, por lo que todos tenemos que trabajar, y es crear nueva economía. Si me estás preguntando por datos, hay aproximadamente, creo que son 357, 300, no sé, 347 empresas grandes en Cali. Pero si vas a ver todo el universo son 77.000. 77.000. Si sacas esas 450 o esas 350, eso es menos del 1%. Es decir, que el 99.2% de las empresas en Cali son micro, pequeñas y medianas, donde el universo más grande son las micro. Entonces, eso hace que nosotros hayamos perdido, y lo tenemos que decir, porque así es donde arrancamos el primer paso, y es el tema de la industrialización. Hemos perdido sofisticación y es en donde tenemos que trabajar. De pronto pasa algo diferente en el Valle del Cauca, de pronto algunas empresas se fueron a otras regiones, de pronto nos estructuramos más en el tema de los servicios, pero yo creo que esto es algo que nos está doliendo y lo hemos socializado con las instituciones. Yo personalmente se lo he dicho al secretario de Hacienda, lo hemos dicho en muchos espacios, y es: nosotros tenemos que pensar por crear nueva economía, pero que esa economía esté estructurada pensando en las cadenas globales de valor. Ese es uno. Dos, me da culpa del sector empresarial que estamos tratando de resarcir. Es que no podemos ser empresarios que estén de espaldas al Estado, de espaldas al sector público y de espaldas a la dinámica legislativa. Eso no puede pasar y lo estamos tratando de mejorar, porque realmente las leyes van en contra del sector empresarial en muchas oportunidades, como el tema de la reducción de la jornada laboral, que termina siendo una decisión populista de cara a las próximas elecciones, y resulta que nosotros quedamos en medio. Entonces, es absolutamente retador lo que tenemos enfrente. Y otra cosa que quiero mencionar: frente a las personas que estaban en las manifestaciones, nos dimos cuenta que teníamos puntos en común. Nosotros también estamos exigiendo una estrategia que vaya de frente con la corrupción, porque realmente es una de las cosas que más nos está afectando, que exista mejor educación, más cobertura, más calidad. El sistema de salud en Colombia no solamente afecta a las personas más vulnerables, nos afecta a nosotros. El sistema de salud no le ha pagado incapacidades al sector empresarial, simplemente lo que hacen es decir: eso es responsabilidad suya, y la empresa paga y paga y paga. O sea, es decir, que en eso también es importante mencionarlo. Creo que tenemos puntos en común en el tema de los cambios estructurales que requiere el país para salir adelante. Pero además, Jitsi, que podemos muy fácilmente ponernos de acuerdo en algo, y es la importancia de crear fuentes de trabajo, de que el sector empresarial recupere, no que lo haya perdido, pero vuelva otra vez a tener esa fuerza que tenía en otros años de absorber fuerza de trabajo capacitada, trabajo estable, además porque el Valle del Cauca tiene las condiciones, tenemos unas tierras Así es. excepcionales, tenemos el puerto hacia el mercado de mayor crecimiento Mundial. en estos momentos. ¿Cómo aprovechar eso? ¿Qué han pensado ustedes del sector empresarial del Valle? ¿Cómo ha sido la articulación a nivel nacional? ¿Qué le han pedido al Estado? ¿Qué pueden hacer desde el sector empresarial en el Valle
para encontrar soluciones. Bueno, yo pienso que hay una cosa que es muy importante que trabajemos entre todos en el sector empresarial y es justo precisamente lo que te estaba diciendo ahorita, que estaba hablando con el actual presidente del bloque parlamentario del Valle del Cauca, porque nosotros queremos empezar a hacer esas propuestas, pero realmente necesitamos algo estructural, Mari, porque nosotros tenemos solamente algunas leyes que son como pañitos de agua tibia frente al tema del desarrollo industrial, de servicios, tecnológico, de innovación y de sofisticación del sector empresarial de Colombia. Ahora, te invito para que revises, y esto no es un tema solamente del gobierno actual, esto es un tema del Estado, que eso es una cosa que también tenemos que tener claro. Nosotros como sector empresarial tenemos que formarnos cada vez más para entender cómo funciona el Estado, porque es el Estado el que administra con nuestros recursos, ¿ok? Entonces, muy importante que sepamos que nosotros necesitamos, te voy a decir cosas que son absolutamente delicadas, pero tenemos que hacerla. Tenemos que pensar en renegociar tratados de libre comercio, porque es que ya las estadísticas nos están diciendo lo suficiente. Nos aperturamos, pero la apertura nos dio mucho palo. Nos dio mucho palo. O sea, nosotros lo único que hicimos fue hacer acuerdos internacionales para volvernos importadores, cuando tenemos una oferta exportable que es absolutamente importante a nivel internacional y lo podemos hacer. Ahora te invito para que hagas un paneo de todas las leyes que se han hecho, las miles y pico de leyes que se aprobaron en la última legislatura, cuáles fueron de beneficios, cuáles fueron de incentivos, cuáles fueron de proyección de futuro del sector industrial, empresarial, tecnológico, de servicios. Ninguna, ninguna. Entonces, eso es una cosa que es muy importante para tener en cuenta. Si nos dan eso, nosotros podemos pensar en avanzar. Otra cosa que es muy importante, y en el caso del Valle del Cauca, nosotros tenemos las condiciones competitivas para hacerlo, pero necesitamos esa articulación de la que tú estás hablando. Necesitamos esa articulación porque a veces simplemente lo que hacen los gobiernos, digamos, locales y distritales y los entes territoriales es, bueno, este es mi plan de gobierno y esto es lo que yo tengo como para mi capital político y como para la gente a la que votó por mí y el resto de desconexión. Es que no puede ser así. No, porque nosotros somos los aportantes de impuestos y los aportantes de desarrollo y los aportantes de empleo formal. Necesitamos que se haga más fácil hacer negocios, necesitamos que existan incentivos, pero sobre todo que también exista una visión fuerte, comprometida con el sector empresarial y con el desarrollo del país desde el punto de vista de generación de riqueza, que yo creo que con eso, pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Y entonces, para finalizar, sí, yo creo que es imposible y lo hemos escuchado reiteradamente desde el sector empresarial, es un llamado del sector empresarial, porque hay otras voces también que dicen, no, que el Estado no se meta, que el Estado no intervenga y entonces mejore el mercado. Es necesario que el Estado, no digamos un Estado intervencionista en el sentido de un Estado productor de los bienes y servicios, pero que el Estado trabaje en asocio con las empresas, que el Estado sea un aliado real de las empresas. ¿Ustedes? Totalmente de acuerdo, o sea, es decir, mira, y de todas maneras, yo creo que nosotros podemos poner esa dinámica, Mario. O sea, estoy pensando como dirigente gremial y tratando de ser la voz de mis empresarios cuando me dicen, hagamos una propuesta y te la lanzo de una vez y para que quede en tu programa porque no se lo he dicho a nadie, pero hoy estaba hablando con el bloque parlamentario porque mis empresarios están diciendo, bueno, hagamos propuestas a la próxima legislatura. Uno, que si ya se redujo la hora de la jornada laboral, entonces que retiren incentivos a la familia porque ya vamos a tener suficiente tiempo para tener espacio con la familia, para esparcimiento y demás. Otro tema que nos duele mucho frente al tema de la productividad en Colombia, que está estadísticamente comprobado y son los festivos. Los festivos en Colombia son de los más altos en el mundo y nosotros somos un país improductivo. Tenemos todas las condiciones para sustentar que esos festivos de la ley Emiliani, porque nosotros somos un país laico, no deberíamos estar utilizando el tema de los lunes festivos, pues que se pasen a los sábados, cumplen con sus compromisos de la religión católica, nosotros también con el tema productivo y adicional a eso también hablamos de la apertura de cultos frente al tema de que somos un país laico. Y adicional a eso, nosotros hacemos propuestas. Entonces, me parece que es muy importante la apertura del gobierno frente a escuchar al sector empresarial, porque no solamente es el capital político, no solamente son cálculos políticos, Mario. O sea, este es el momento en el que se tienen que dejar, aparte las polarizaciones, aparte todos estos extremismos que nos están absolutamente carcomiendo y tenemos que pensar en que vamos a
sobre todo en trabajar en las regiones, que es una cosa que también nos duele mucho, y es el centralismo. No todo sucede en Bogotá. Y nosotros lo vivimos y lo padecemos. Nosotros necesitamos administración y Estado de las regiones, pero de verdad, no solamente pues algo que sea temporal, sino permanente. Y adicional a eso, también saber cuáles son las funciones del legislativo y el resto de las instituciones que tienen que funcionar a favor del bienestar social, económico y ambiental de nuestro país. Sí, realmente, y de acuerdo contigo, Jitsi, muy desafortunado además esa ley que se aprobó en el Congreso, en un país que produce tan poco, en un país que genera tan poca riqueza, y el mensaje es trabajemos menos. Creo que realmente no es lo que más le conviene a la economía en estos momentos, y has mencionado algo que yo considero que además es muy valioso. Cambiemos ese cálculo electoral por un cálculo económico y social de verdad de cómo sacar adelante al país, de cómo generar empleo, de cómo generar empresas, de cómo generar riqueza, de Riqueza. cómo distribuirla también mejor, cómo los impuestos pueden ser más progresivos, pero que no corresponda a un cálculo electoral, sino a un cálculo económico y social de lo que necesita Colombia. Totalmente de acuerdo. Esa es una frase que a veces yo sé que genera un poquitico de polémica, pero yo creo que tenemos que conversar en el marco del respeto, en el marco del conocimiento, en el marco de la apertura de que no nos la sabemos todas, de que todos los días estamos aprendiendo del sector empresarial, pero esa es la percepción que nosotros tenemos. Miren, nosotros todos tenemos que remar para el mismo lado y muchos países a los cuales nosotros nos queremos parecer nos dan sendos ejemplos de cómo lo podemos hacer. Esta semana estaban tocando el tema de Angela Merkel y yo decía, Dios mío, es que no conocen que se sentó Alemania Oriental y Alemania Occidental y dejaron todos sus cálculos políticos e ideológicos y dijeron, vamos a sacar a Alemania adelante y es el país más importante de la Unión Económica Europea y es el presidente ad honorem de toda la Unión Económica Europea, pero porque todo el mundo dijo, vamos a sacar a Alemania. Entonces, me parece que es muy importante ese tema, ¿no? Que dejemos aparte los cálculos políticos y pensemos en que necesitamos mejor distribución de riqueza, transparencia en el manejo de los recursos, austeridad del gasto, pensar en el sector productivo de este país y sobre todo en la gente, que es lo más importante. De acuerdo, Jitsi, pues muy valiosos tus comentarios, muy oportunos, muy necesarios además en estos momentos, y además les deseo mucha suerte, muchos éxitos, seguiremos aportando, estoy seguro que muchas personas estamos dispuestas a seguir nutriendo todas estas discusiones, esos debates democráticos, como tú lo llamas, para encontrar soluciones, y bueno, cuenta con este espacio para todas esas ideas y esas propuestas que seguro van a ser muy necesarias para la región y para el país. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias a ti, Mario, por este espacio muy valioso. De verdad que te agradezco muchísimo.